Bueno, la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal del próximo año, que contiene la propuesta de que a partir de los 18 años, los jóvenes se den de alta en el SAT y obtengan por obligación su RFC. Esto bajo el argumento de que es necesario para realizar trámites tras concluir los estudios profesionales, solicitar la firma electrónica avanzada y estar en posibilidad de tramitar el título y la cédula profesional, pero también buscan evitar que empresas fantasmas roben la identidad de los jóvenes mexicanos para simular operaciones como contrataciones y pagos de nómina. ¿Y usted entendió algo? ¿Poco? ¿Mucho? Bueno, para hablar más a detalle, para que nos explique de qué se trata esta propuesta y si es benéfica en realidad o no para los jóvenes de 18 años, nos enlazamos vía Zoom con Mario Mendoza, Mr. Money, especialista en finanzas. ¿Cómo estás? Oye, hace mucho que no te veíamos por este espacio. Pues yo encantado de estar aquí con todos ustedes. La verdad es que es un privilegio comunicarse con el auditorio de ustedes porque, híjole, de verdad que esta cercanía con la gente y en un tema tan importante como el del RFC, yo creo que es básico, pero estoy a tus órdenes. Cuéntanos de entrada, el tener 18 años y que todavía ni trabajes, algunos ni siquiera han terminado la carrera, siguen estudiando. ¿Esto es bueno, no es bueno? ¿De verdad tiene esa finalidad de evitar que los utilicen para empresas fantasma? ¿Realmente? O sea, ¿en la miscelánea fiscal dice eso? Mira, lo que pasa es que la miscelánea fiscal es como una especie de catálogo en donde el Congreso siempre va a tener las disposiciones fiscales o los cambios fiscales que van a operar en el siguiente año. Y la verdad es que no está tan detallado. Aquí el argumento, o más bien cuando aprueban un proyecto de este tipo en el Congreso de la Unión, siempre hay un apartado que se llama considerandos, así como lo estoy diciendo, en donde explican por qué es importante que lo hagan y justamente como bien decía la nota, en la parte oficial es que van a evitar que los jóvenes sean utilizados para poder facturar, aún incluso con las factureras que están tan de moda y que están provocando fraudes fiscales, pero la verdad es que esto lo hace el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para poder fiscalizar los ingresos de las personas y poder incrementar la base de contribuyentes en México. Y esto es porque la informalidad en México ha alcanzado niveles de 56%, es decir, de cada 100 trabajadores que hay en el país, por lo menos 56 están en la informalidad y de esta manera, teniendo el RFC, el SAT va a poder determinar los movimientos que hacen estas personas o los jóvenes a partir de los 18 años en tarjetas de crédito, en compras que hacen utilizando algún sistema bancario, en pagos que puedan tener en la parte del celular o algún tipo de plan de datos. Y entonces de esta manera va a ir sumando elementos para poder determinar quién sí está pagando impuestos y quién no está pagando impuestos. Aunque también hay el lado positivo. En el lado positivo estaría que sería más fácil cumplir con trámites, por ejemplo, de apoyos, becas, o están estudiando obtener el seguro facultativo en el IMSS, que también requiere el RFC y que va a estar más fácil y más disponible para todas las personas que así lo hagan. Pero no es mejor, oye, en lugar de meter a los jóvenes de 18 años, que en muchas de las ocasiones o en la mayoría no tienen un ingreso por un trabajo, a meter a aquellos que viven en la informalidad y que sí generan dinero y que viven pues evadiendo impuestos? Vaya, lo has dicho, el 56% de evasión fiscal, ¿estamos bien? Sí, claro. Aquí el asunto es de que también se trata de un cambio de cultura financiera y de cultura fiscal, porque los jóvenes generalmente no tienen este hábito de reportar y generalmente también van a buscar la manera de cómo burlar algunos pagos de impuestos. La verdad es que a nadie de nosotros, a nadie de los que nos está viendo, usted que nos ve, pues tampoco le gusta que le quiten parte de su ingreso por parte del SAT en materia de impuestos, porque además no lo ve reflejado dentro de su vida diaria o en los servicios públicos, en la seguridad, en las calles, y entonces esto hace que también los jóvenes empiecen ese paso para dar pie a la cultura financiera, a la cultura fiscal, de poder reportar todos esos ingresos. Pero además de esto, hay un elemento que el SAT también no nos está diciendo, y
y es que en México, por ejemplo, la recaudación, que es decir, el cobro de impuestos, no pasa del 13% del Producto Interno Bruto, y para que nos demos cuenta de por qué es tan bajo, es justamente porque la gente no tiene esa cultura de reportar, y entonces de esta manera también el SAT está dando ese paso para poder incluir a los jóvenes dentro de esta cultura fiscal y que sea más fácil el cobro de impuestos en el futuro. ¿Qué tal? Te saludo de Liliana Sosa de este lado, Mr. Money. Oye, pero me estás hablando de la evasión de impuestos, ¿y qué diferencia puede haber de que unos chavitos de 18 años no me estén declarando a las grandes empresas que estoy viendo cómo hay paraísos fiscales que se van a otros? Acaba de salir, bueno, Laura Bozzo, los últimos que salieron, los Pandora Papers. O sea, estamos hablando de que la mayor falta de recaudación de impuestos viene de esas grandes empresas, de los millonarios, y no de chavitos que tienen 18 años y que apenas muchos ni siquiera están trabajando. Y no me estoy enojando contigo. Pero es que, ¿qué onda con eso? No me macha. Yo la verdad es que lo que yo veo aquí es de que si bien las empresas están teniendo esta parte de la evasión de impuestos, hay mecanismos para poder combatir esta evasión de impuestos, y ya el año pasado el SAT inició juicios para las grandes empresas en donde pudo recuperar más de 50,000 millones de pesos en impuestos que no habían sido pagados por las empresas, y ahí está ajustando la tuerca. Pero también del lado de los contribuyentes, de las personas físicas, esta forma de meterlos al padrón de contribuyentes, que es el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, es también esa otra parte que le falta al SAT para poder tener la fiscalización. No quiere decir que vaya a ir sobre los de 18 años y les vaya a cobrar impuestos cuando no trabajan o cuando estudian, pero sí les va a permitir al SAT conocer quién está iniciando su vida laboral, y en esa manera también incluirlos en la parte formal del cobro de impuestos. Pero no se trata de ninguna persecución desde mi punto de vista, porque dentro de la miscelánea fiscal hay un párrafo en donde especifica que si hay un joven de 18 años que no está teniendo actividad económica y que no tiene ingresos, en ese momento hay un apartado en donde va a poner que él ya está inscrito o ella está inscrito en el RFC, pero no tiene actividad económica, y entonces solamente va a quedar en un trámite que lo tiene que hacer, porque va a ser parte de las disposiciones fiscales, pero no le va a estar cobrando tampoco impuestos. Oye, en ese caso, por ejemplo, también estaríamos hablando, pues estamos en México y la verdad es que muchos todavía siguen viviendo a costa de sus papás, algunos en algunos estados mandan a sus hijos a lo mejor aquí a la ciudad, etcétera, y les depositan mensualmente lo que tiene que ver con los gastos, con la colegiatura, con todo este rollo. ¿Eso el SAT lo va a tomar como un ingreso? Esa es una excelente pregunta. Fíjate que si bien a los jóvenes no los va a ponerle ningún tipo de responsabilidad en la declaración de esos ingresos, en el caso del papá, en el caso de la persona que le esté dando esa mensualidad para la colegiatura, o como lo comúnmente se llama esa mesada para poder estudiar, a ellos sí les va a ver de dónde sacan el dinero, porque también junto con esta disposición del RFC hay un nuevo elemento que señala que los bancos van a tener que reportar todos los depósitos que hagan en efectivo las personas mayores a 15,000 pesos. Esto ya lo hacían antes, pero de manera anual. Ahora lo va a hacer de manera mensual. Y entonces, si el papá deposita en efectivo a su hijo que está estudiando en otro lado, o a lo mejor porque de esa manera se facilita el pago de la colegiatura en la universidad, en la escuela, en este momento sí va a tener elementos para saber si el papá está pagando los impuestos de ese dinero, porque ese dinero salió de una cuenta de él que ya pagó impuestos, pues de la tarjeta de débito donde le puestan la nómina, o bien si está tomando efectivo no saben de dónde para poder depositarlo, y en esa medida ese dinero que pague en efectivo va a ser fiscalizable y va a acumularse y se va a tomar como un ingreso que no está declarando, y ahí le va a cobrar el ISR correspondiente si pasa de los 15,000 pesos mensuales. Mario, buenos días. Te saluda David Medrano de este lado. Oye, a ver, voy entendiendo con todos estos detalles y los asteriscos que tendrán que tener estos jóvenes de 18 años cuando sean dados de alta. Pues a final de cuentas, creo yo, no sé, los únicos ganones acá son los contadores, ¿no? Ya decías lo del depósito de 10, 15,000 pesos, que para las personas de antes pues ya se había platicado, ahora para los jóvenes, pero la declaración de mes con mes, porque pues, si uno no hace, aunque no chambee, ¿verdad? Aunque no tenga ingreso, uno tiene que declarar que no está chambeando y que tiene 0 ingresos. Y eso pues cuesta también para el contador. Para los jóvenes de 18 años que sí tendrán que estar dados de altas, pero pues, también tienen que declararse pues que no están trabajando. ¿Qué le van a hacer? Pues pagarle al contador, ¿no?
Mira, ahí es lo que mencionaba, hay una disposición que dice que va a haber una figura en donde los jóvenes van a decir que ya cumplieron con el requisito del RFC, pero que no van a tener ingresos o que todavía siguen estudiando o que no están realizando ninguna actividad económica por la que tengan que pagar impuestos. Entonces, ahí el SAT no les va a pedir más que el RFC. De acuerdo. En caso de que empiecen a trabajar, generalmente lo harán en una empresa y la empresa entonces sí tendrá la responsabilidad de hacer la retención de impuestos y trasladarle esta retención de impuestos al SAT para que puedan cumplir los jóvenes. Y entonces en este caso los jóvenes no tendrán que pagar en esa medida un contador. En cambio, el otro escenario sería que el joven empiece un negocio propio, tenga una actividad económica que a lo mejor le está remunerando a través de honorarios, a través de alguna factura, y en ese momento, entonces sí, el SAT le va a pedir que declare los impuestos y que declare la actividad económica a la que está siendo sujeto y que por la cual está obteniendo ingresos. Y entonces, en esa medida, va a poder saber de dónde sale ese dinero, cuánto debe de cobrar y cuánto le debe de pagar esta persona o este joven que está iniciando. Pero en el que la mayoría de la gente, los jóvenes que van a empezar su vida laboral, lo hacen en empresas o lo hacen como trabajadores subordinados, y esto le va a facilitar que su empresa dé de alta a este trabajador en el RFC y además de eso cumpla con los trámites y las declaraciones. Así es que por ahí los contadores no tendrían mayor negocio, pero en caso de que el joven lo quiera hacer por su propia cuenta, porque también puede ser que tenga algunas deducciones de impuestos que le permitan recuperar parte de lo que le está quitando la empresa o por parte de lo que está dando por su negocio, entonces ahí sí tendría la necesidad de asesorarse con la parte de un contador, o bien también acudir al SAT para que le dé información de cuáles son las responsabilidades y los pasos que debe de seguir para poder tener al corriente sus impuestos. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias por estos minutos. Por supuesto, hay muchísimas dudas en torno a esto. Conforme vaya avanzando la miscelánea fiscal y se vayan dando detalles de todo lo que tenga, además de los que ya mencionaste, por supuesto, te estaremos molestando, Mario Mendoza, Mr. Money, especialista en finanzas, para pues que nos expliques todo lo que surja. Muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, y si me permites nada más un momento, en mis redes sociales voy a subir el paso a paso de los jóvenes, cómo tienen que hacer esta parte del RFC, que es muy sencillo y que lo pueden hacer a través de internet sin acudir al SAT, así es que muy pendientes de mis redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te busquen? Soy Mr. Money en Twitter y soy Mr. Money también en Instagram y en Facebook. Ahí van a encontrar la información que les estoy diciendo. Perfecto, muchísimas gracias, Mario Mendoza, que tengas muy buen día. Hasta luego.